Este verano se estrenó en cines Voces, justo casi después de reabrirse los cines, y consiguió la nada desdeñable cifra de 100.000 espectadores, que lo que digo, como estaba el tema, es una cantidad muy buena, y recientemente se ha estrenado en Netflix, y de hecho esta misma semana ha salido a la venta en DVD Blu-ray. Hablamos de Voces, una película de terror, y si algo tienen las películas de terror que a mí me gusta es esa banda sonora que te acompaña y te lleva un poquito más al nivel de terror. Sí. Entonces, por eso me gusta que hoy podamos hablar con el responsable de esta banda sonora, compositor y fundador de Music in Silence, Jesús Díaz. Bueno, pues tú lo has dicho, Jesús Díaz. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Y encantado. todo lo que decía David es cierto, gran éxito, dado que el estreno fue en este pandémico año que estamos padeciendo y sufriendo. Pero la banda sonora, antes de comenzar el programa, me decía David, es que es espectacular. Tenías que verla y que escucharla. Muchísimas gracias. Yo creo que sobre todo, antes de adentrarnos un poquito en lo que es la música de Voces, sí que quería para los espectadores que sepan quién es Jesús Díaz y sobre todo qué es Music in Silence, ese proyecto que creaste tú mismo. Sí, bueno, yo soy compositor, como ya sabéis, y pues trabajo tanto en cine como en series, danza y publicidad. Y hace pues unos años pues me di cuenta de que era interesante pensar en hacer una productora con una infraestructura en la que pudieran trabajar también nuevos talentos y para proyectos diversos, siempre enfocados hacia la música. Y así es como nació un poco Music in Silence y ahí estamos entre Madrid y Barcelona, dándolo todo. Estamos viendo momentos de la película Voces. A mí me encantaría poder escuchar esa banda sonora, ya que aún no la he podido disfrutar. Sobre todo una banda sonora complicada, porque hay que matizar que se realizó durante el confinamiento en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Budapest. Me gustaría conocer un poco cómo es crear esta composición en estas condiciones. Eso es... Sí. Bueno, la verdad que fue toda una experiencia, ¿no? Porque como muy bien decís, es muy extraño el primer estado de alarma, pues justo cuando empezó el primer estado de alarma, en esa misma semana empecé la composición y la creación, trabajando todo online, y la verdad es que es muy gratificante porque, por ejemplo, la grabación final con la Orquesta Budapest y la coral también se hizo todo online, ¿no? Porque no podíamos ir allí. Así que realmente fue un viaje muy curioso, nunca había realizado una película en estas condiciones, pero te das cuenta de que al final también las ideas prevalecen y al final acabó siendo un trabajo, al menos lo que esperábamos, y esperamos que al público pues les guste, claro. Además que escuchamos la música en las películas, pero muchos espectadores siempre dicen, pero se crea antes la música, ves la película antes, la tienes pensada con el guión. ¿Cómo es el proceso creativo de crear esta banda sonora, por ejemplo? Claro, la verdad que fue un proceso muy interesante con Ángel Gómez, que es, aparte de director, sabe orquestar muy bien una película en todos sus recursos, y la verdad que es que antes del rodaje me pidió hacer una demo en la cual hubiera un mundo, una atmósfera, para que él luego pudiera en el rodaje pues ponerla para generar situaciones de tensión y tener una atmósfera con la que inspirara también pues un poco al acting de los personajes, ¿no? Y los actores y las actrices. Así que el viaje empezó antes del rodaje, el viaje musical. Y la verdad que es que fue muy interesante, ¿no? Empezar con una idea sin haber visto nada, solo ya directamente desde el guión, y luego ver cómo se va creando toda esa arquitectura musical a lo largo del montaje de la película, ¿no? Entonces es un proceso muy interesante, la verdad. Jesús, al hilo de lo que comentaba David, ¿es más complicado crear la banda sonora de un film de terror? Bueno, a veces es complicado porque hay que entender, o sea, un punto muy importante en el terror es entender que el silencio es importantísimo antes del impacto musical, por ejemplo. Entonces hay que jugar mucho con los silencios, ¿no? Para crear una especie de inquietud hasta que llegue el impacto, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta película hay un estilo basado en los aquelarres, hay ritmos, hay melodías rotas, hay llantos
a partir de chelos. Entonces, pues bueno, la verdad que hay una búsqueda. He intentado investigar mucho al respecto y hay una búsqueda musical importante, ¿no? Entonces, sí que hay un trabajo y mucho esfuerzo detrás, pero luego la recompensa es súper gratificante, la verdad. ¿Y ese lenguaje satánico? El idioma enoquiano también. Eso. Bueno, la verdad que en algunos momentos de la película pues hay una coral, como os contaba, de cantantes femeninas que hacen cánticos inspirados en las misas negras y los rituales de las brujas antiguas. Así que investigando en internet pues descubrí el enoquiano, que es una lengua muerta del siglo XVI, si no recuerdo mal, que decían que era la lengua babilónica y es la que tiene su propia escritura y una pronunciación que realmente es espeluznante, y así que decidí montar los textos que cantan y los susurros que cantan estas cantantes, pues lo hicieran en este idioma, y la verdad que quedó bastante curioso, ¿no? ¿Os parece, David, que lo escuchemos, Jesús, sí, unos instantes, el tráiler? Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibuje cosas. David, para ir finalizando ya. Sí, sobre todo después de crear una composición como la de voces, sí que me gustaría, por rematar, saber cómo se encara un proyecto posterior. Es decir, ¿se borra completamente lo que tienes en mente para crear una nueva banda sonora o qué se hace para empezar de cero algo distinto? Yo creo que es muy difícil en mi cabeza. Sí, la verdad que sí, la verdad que un proceso también, una película de terror es tan intenso, ¿no? Toda la creación musical, ¿no? Y te tienes que meter tan en una especie de pozo creativo que luego salir de ahí y, por ejemplo, pues ahora que hace poquito he compuesto una canción para la nueva campaña de Google, que es otro mundo completamente diferente, os podéis imaginar, es una canción folk y bueno, la verdad que es ir de un mundo a otro, pero también eso justamente es lo que a mí me apasiona y me gusta, ¿no? Poder tocar muchos mundos diferentes, la verdad, eso es lo bonito. Nada, pues muchas gracias por el tiempo y sobre todo invitar a los espectadores y recordarles que pueden disfrutar de esta composición en Voces, que está en Netflix, y en DVD y Blu-ray ya a la venta. Pues ahí está la invitación, muchas gracias, Jesús. Más gracias a vosotros. Y nos vemos en otro momento. Gracias, David. A ti, como siempre.